He estado primero en Ladruñán, en una cueva, y después aquí. Hasta que llegaron la desamortización, los bombardeos de las guerras, los niños con sus piedras y, por último, el olvido. Hay algo mágico en Cuevas de Cañart. Lo sientes caminando por los pasadizos de sus calles medievales. Y lo sientes también cuando hablas con personas como María Jimeno, una abuelita cercana a los 90 años que enseña el horno en donde antiguamente las mujeres de Cuevas hacían el pan. Esto, me decían mis abuelos, que era la iglesia de los judíos en tiempos. Y cuando los echaron, hicieron el horno. O sea que el edificio se construyó en 1127 y el horno lo hicieron en el 1600. Bueno, pues entonces aquí venían las mujeres a buscar ceniza para hacer la colada. Y la colada era un cocio que ponía, que llevaba un agujero afuera, atrás, abajo, y ponían el agua hirviendo. La ceniza se ponía encima de la ropa con un paño que no cruzaba la ceniza y entonces hacía una lejía. Esa lejía después servía para fregar el suelo de las casas. En el centro del pueblo se encuentra el Hotel Don Íñigo de Aragón. Se trata de un edificio del siglo XVIII bellamente rehabilitado. Un lugar fresco en donde puedes relajarte en sus salones, regalarte un hidromasaje en su spa u olvidarte del mundo hojeando un libro o charlando con Paco, su dueño. Tras descansar, me acerqué a hablar con el jefe de cocina, Jorge Gil, a ver qué había preparado para comer y, de paso, copiarle alguno de sus trucos culinarios. Para darle un poco de aroma de monte, lo que hago yo por las tardes, como entre semana tenemos un poquillo poca faena, me voy al monte y ahora que tenemos los romeros, tenemos en el monte los romeros en flor, pues me dedico a coger las flores de los romeros, poco a poco, es una faena laboriosa, pero si tienes tiempo, voy cogiendo las flores de los romeros poco a poco y las pongo con aceite de oliva a macerar. Después lo trituro todo y tengo un aceite de oliva con aroma a flor de romero y que se ven las flores de romero en el aceite. Y al ser romero fresco, cogido de verdad, que no es de cría, lo cogido en el monte, tiene un aroma espectacular. Lo realmente espectacular era el más que inolvidable ternasco denominación de origen de Aragón, como puntualizaba Jorge, y el sorbete afrodisíaco de nata, con té de roca y orujo, que le siguió. Tras el homenaje, continué el recorrido por Cuevas, y en lo alto del pueblo me quedé prendado de una figura de la ermita de los Puellos que me recordaba a las historias de brujas que me contó María Jimeno. Yo ya las conocía, pero me encantaba oírselas a ella. Había un señor que tenía una tierra y iba allí a labrar. Y había una madre y una hija que estaban en una caseta vecinos, o sea que la tierra vecina, y se ve que llevaban un libro, les leía y cada vez que daba la vuelta se les desmontaba todo el arado. Hasta que al final pues las amenazó y ya no le volvió a ocurrir. Y esas mismas señoras, esa chica, tenía un novio y la dejó. Entonces su madre, que era la que decían que era bruja, pues le ponía mal y le hacía ver sombras al hijo, al novio de ella, que la había dejado. Y le aconsejaron que cogiera un palo y cuando viera la sombra, le diera la sombra. Y sí, le dio a la sombra con el palo y al otro día esta bruja salió con el brazo roto. Es así.
Así eran las historias de antes, pero había otras más recientes y más inquietantes. En Castellote me hablaron de una cueva apenas conocida fuera de estas tierras que tenía también una buena historia. Se encontraba al norte de la Peña del Morrón, en Ladruñán, y fue descubierta por un pastor. Se trataba de un lugar perdido entre las montañas, en lo alto de un risco al que jamás hubiese llegado sin la ayuda de Manuel Martínez, guarda del refugio de Crespol. La llamaban la Cueva del Maquis y contaban que había servido de refugio a decenas de personas durante la Guerra Civil. Mientras ascendía por la pared, venían a mi cabeza conceptos sueltos, retazos tomados de mi memoria y de frases oídas a lo largo del viaje. Frases en las que no faltaban los guerrilleros, los guardias civiles, los tomatenes, los maquis, la ley de fugas, nombres como el Rubio o la Pastora, las contrapartidas, el miedo, la represión. Conceptos que me trasladaban a momentos de nuestra historia que dejaron en el maestrazgo mucho desgarro y mucho dolor. Finalmente, como solía decirse, curaron las heridas, pero quedaron las cicatrices. Y una de esas cicatrices era la llamada Cueva del Maquis de Ladruñán, que Manuel Martínez, Manolo, guarda del refugio de Crespol, estaba a punto de enseñarme. El agua la traían en garrafas de cristal, que subían, iban los hombres a buscar agua por la noche, porque aquí hacían vida, de noche era cuando había movimiento, digamos, ¿no? Para suministrarles comida y para salir, para moverse o ir a buscar algo o contactar con alguien, ¿no? Estuvieron bastante escondidos, bastante aislados, ¿no? Bueno, muy bien, vamos para adentro, ¿no? Venga. En la entrada se veían unos maderos que, según decía Manuel, servían para escalar a la parte alta, y en el suelo los restos podridos de un entarimado en donde dormían. Pero la cueva era más compleja de lo que parecía. Ven un momento que te voy a enseñar, como te decía antes, las divisiones que tenían en la cueva. Aquí estaba la bodega. Aquí ahora, bueno, no quedan, antes había restos de botellas y eso, de vino, vamos, y eso, de licor. Y aquí era un poco donde guardaban, pues nada, todo lo que eran víveres, la bebida y todo eso, ¿no? O sea, lo tenían bastante bien organizado. ¿Y esto lo tenían pintado ellos así, bodega? Sí, lo habían hecho, eso sí, estaba la bodega, abajo veremos auditoría, aquí donde están los servicios, lo que era el departamento de higiene, creo, está escrito. Estaba, digamos, todo distribuido, para que cada uno supiera pues dónde estaba una cosa, dónde estaba otra, o digamos una organización muy férrea. ¿Ves? Aquí está, si te fijas, aquí está el departamento de higiene. O sea, que era una forma de llamar, digamos, los retretes, donde hacían sus necesidades. Ajá. Y es curioso, estaba aquí puesto, y aquí, bueno, te explico primero que aquí tenían un aljibe que habían hecho de obra, o sea, es artificial, habían aprovechado una oquedad, digamos, de la cueva. Si te fijas, habían hecho pues esta pared exterior, de piedras, está por dentro lucida de mortero, de cemento. Tenía o sea, estaba tapado, aquí tenía una especie de puerta, que era por donde sacaban el agua, ¿no? Y se cuenta, bueno, lo que hacían para recoger el agua de la cueva, colgaban hilos de las estalactitas, digamos, y cuando chorreaba agua a la cueva, pues esos hilos lo conducían el agua, la gota de agua, hasta el aljibe. O sea, aprovechaban casi el 100% del agua, digamos, que supuraba la cueva, ¿no? Cuando estaba en épocas de lluvia. Ahora pensar que está